Conciencia de Valores. ¿Cómo está, señora, señor? Contentísimo de estar nuevamente junto a usted. Hoy tenemos un programa especial de Conciencia de Valores, tema que converge a nuestra sociedad. Hoy vamos a hablar de la despenalización del aborto. Queremos que desde ya usted sea protagonista ahí en las redes sociales, en Twitter, comienza el debate. Tenemos también público aquí protagonista que va a hacer preguntas a nuestros invitados, a quienes le damos la bienvenida. Quiero presentar a Patricia Gonel, cientista política. Bienvenida a nuestro programa. Nos acompaña el diputado también por el Movimiento de Amplitud, Joaquín Godoy. Gracias, Joaquín, por asistir a nuestra invitación. Nos acompaña también otro diputado más del Movimiento de Amplitud, don Pedro Brown. Gracias por asistir. Nos acompaña un director de una organización internacional, ONG Enfoque a la Familia, Jesús Rosales. Muchas gracias. Y también la visión de la Iglesia en todos estos temas que son polémicos y que son estructurales en el desarrollo de nuestra sociedad. Hemos querido también invitar al pastor Alfredo Cooper de la Iglesia Anglicana. Muchas gracias por... Bueno, este es un debate donde hay reglas, señores, son 3 bloques. El primer bloque, cada uno de ustedes tiene un tiempo limitado, son 4 minutos para exponer la visión con relación a este tema. Están a favor o en contra de la despenalización del aborto en 2 situaciones, inviabilidad del feto o en los casos de violación. Terminados sus 4 minutos, habrán 4 minutos siguientes, que es el segundo bloque, que es donde podrán replicar las contraposturas, argumentos de cada uno de sus compañeros del panel, y finalmente ustedes, el público que está aquí asistente, podrá hacerle una pregunta a cada uno de los panelistas con relación a este tema. Damos la bienvenida a cada uno de los que nos están viendo en este momento en las redes sociales. ¿Usted está a favor, está en contra de la despenalización en caso de inviabilidad del feto o violación? Comienza las redes sociales a funcionar y los primeros 4 minutos con relación a este tema, ¿está a favor o en contra de la despenalización del aborto en estas 2 situaciones? Joaquín Godoy. Bueno, nuevamente muchas gracias por la invitación. Voy a tratar de ser breve. Lo primero es decir que la especialista en estos temas es Carla Rubilar por parte de Amplitud, pero dada la invitación que nos hicieron, quisimos venir con Pedro. Pero antes de entrar directamente a plantear mi posición respecto a los 2 temas que aquí se han planteado, a mí me gustaría plantear un par de cosas previas que tienen que ver con el debate. Lo primero, a mí me parece muy importante que esto se discute, que se discuta en el Congreso. Y por lo tanto, cualquier proyecto de ley que se haga, creo que es importante que lo podamos discutir en ese lugar, porque creo que sobre este tema hay un manto de dudas y hay falta de cifras concretas que, por lo menos en mi caso particular como parlamentario, me gustaría que se expusieran. Lo segundo es que ni Pedro ni yo, y me voy a adelantar y me voy a tomar la libertad de hablar un segundo por Pedro, creemos que el aborto tiene que ser utilizado como un método de planificación familiar. Nosotros creemos que ese no es el camino cuando uno quiere planificar el tipo de familia y la composición de la familia que uno quiere tener. Y quiero aclarar eso porque muchas veces se argumenta que esta despenalización va a ser la puerta de entrada para lo que realmente algunos grupos buscan, que es finalmente el aborto como un método cotidiano y que pueda utilizar cualquier persona para planificar el número de integrantes de su familia. Dicho eso, el análisis que hemos hecho nosotros dentro de Amplitud plantea lo siguiente. Primero, respecto de la violación, respecto del aborto en el caso de la violación, las cifras que a nosotros la diputada Carla Rubilar nos ha entregado tienen que ver con que la mayoría de los casos de violación se producen fuera del hogar y por lo tanto usted puede utilizar una serie de métodos anticonceptivos que prevengan el hecho de que uno tenga que tomar la decisión de abortar. Pero hay una serie de casos que se producen dentro de la familia, el mejor llamado incesto, y en esos casos particulares viene una contradicción que a mi juicio es muy relevante, que es que muchas veces uno sabe del caso de incesto ya cuando el bebé tiene 5 o 6 meses, muchas veces se esconde dentro de la familia, por lo tanto la disyuntiva está en tomar una decisión de abortar o no cuando tú tienes una guagua que viene en ese vientre que tiene alrededor de 5 o 6 meses.
Y quiero ser muy franco con ustedes, no tengo posición tomada en esa materia. En algún momento creí que más bien había que estar en contra. Hoy día tengo dudas y es algo que no he resuelto internamente y por eso creo que es muy importante que este tema se discuta en el Congreso. El caso de inviabilidad del feto. Y en el caso de inviabilidad del feto, primero, yo creo que todos ustedes saben que cuando una persona es declarada, por ejemplo, con muerte cerebral, porque tiene 2 encefalogramas planos, esa es una persona que hoy día puede donar órganos. Por lo tanto, yo creo que si es algo que está legislado de esa manera, a mí me parece que debiera ser legislado de la misma forma en el caso de un bebé que viene sin cerebro o que tiene, en el fondo, anencefalia. Y por lo tanto, en ese caso particular, yo sí creo que una madre puede tomar su decisión de adelantar el parto. Porque creo que es algo que es tan personal y no creo que sea yo el que tenga que tomar una decisión por ella. Y por lo tanto, creo que es ella la que tiene que tomar la decisión. Nosotros, y vuelvo a tomarme la libertad de hablar también por Pedro, no creemos que haya que abortar en ningún caso por malformaciones, ni por síndrome de Down, ni ninguno de esos casos. Pero sí creo que en el caso de inviabilidad del bebé es la madre la que tiene que tomar la decisión de adelantar su parto o de tenerlo hasta el final. Y en el caso que es el más evidente, ¿no es cierto?, que es el caso de vida de muerte de la madre. Voy a hacer Lo dejamos para el próximo. Ok. Sus 4 minutos, don Alfredo Cooper. Muchas gracias por la invitación. No sé si represento la iglesia, pero creo que represento la postura de 80% de creyentes en el país en general. Hoy nació Sofía, gracias a Dios, y gracias a que en Chile consagrado está en la Constitución el derecho a la vida de todo ser humano desde el momento de su gestación hasta su muerte natural. Y el que no exista ley de aborto en el país y que tiene padres cristianos que creen que todo niño tiene derecho a la vida, que el embrión de su hija Sofía era persona humana a quien Dios conocía, como hablan las Escrituras, desde el vientre de su madre, y que en el caso de Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y digo todo esto porque Sofía es efectivamente inviable médicamente, o por lo menos en muchos países del mundo, ella por este síndrome que le afectaba, y por eso fui a verla, sufre de secuencia de Pierre-Robin, condición que es abortable. Entonces, mi argumento va en la dirección, efectivamente, de cerrar la puerta por la condición del feto y el hecho de que debe tener toda la garantía de los derechos humanos desde su concepción. Cerrar la puerta al aborto directo terapéutico, proyecto que fue discutido ampliamente desde todo ángulo médico, sociológico, filosófico y persuadió al Parlamento en 2012, toda la evidencia apunta que si se abre la puerta a una fracción con el llamado aborto terapéutico, rápidamente, a pesar de lo que dice Joaquín, rápidamente sucede la cadena de despenalización, la primera palabra muy inofensiva e inocua, obviamente, y muy razonable. Sin embargo, la legalización, posteriormente el aborto libre, como anunciaba ya su propósito final en Chile la senadora Isabel Allende hace poco. Entonces, un poco por ahí va lo que es la dirección nuestra. Se calcula que hoy en el mundo se practican, y las cifras demuestran lo que estoy diciendo, 46 millones de abortos al año, aborto directo, en todo el mundo, y que solo 3% efectivamente caerían bajo la categoría de lo que llamamos aborto terapéutico. Y aquí observo que incluso más restringido está el concepto, y agradezco eso, que lo tengan así. Mal que en sus países el primer paso de esta matanza masiva de seres humanos, pues lo que es, por nacer, comenzara con la buena intención de proteger y darle derechos a la madre. En Chile quedó muy claro que la triste terminación de un embarazo, aborto indirecto, cuando hay que escoger entre 2 vidas, está en riesgo la salud de la madre por embarazo ectópico, cáncer uterino y otros, no es penado por la ley, sino que es visto como lex artis medica. De la misma manera en que no es necesaria una ley de aborto en caso de salud a la madre, lo cual no está bajo cuestionamiento hoy, entiendo, en este debate, sostengo que tampoco es necesario una ley de aborto directo terapéutico
para los casos de llamada inviabilidad del feto y violación. ¿Por qué? Por 3 razones. Creo que es, 1, sociológicamente inapropiado; 2, es pastoralmente cruel; y 3, perdone la expresión, pero creo que mi corazón así lo expresa, es humanamente salvaje. Es sociológicamente inapropiado, y voy a resumir, entiendo que 2 minutos no son tantos. Mucho antes de recurrir a una solución fácil del aborto, nuestro deber como sociedad humana y comprometida es apoyar a toda mujer en la situación de vulnerabilidad en la cual se encuentra, más aún si está esperando un hijo, si este hijo no fue planificado, si está enfermo, si ella requiere de cuidados especiales, médicos, psicológicos, económicos. Toda mujer que va a ser madre merece esta protección, cariño y ayuda. Tiempo. Y ella, para este niño que debemos cuidar muy especialmente. Dejaré los otros 2 puntos para mi próxima ronda. Gracias. Sus 4 minutos, Jesús Rosales. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un honor poder conversar alrededor de estos temas. Creo que es muy importante, efectivamente, el debate alrededor de ellos. Nuestra postura es muy clara. Consideramos que toda iniciativa que parta, sea de carácter legislativo, sea de carácter de política pública, que parta de terminar con la vida de un ser humano, no la consideramos apropiada, ni saludable, ni deseable. Y esto nos lleva a otro punto fundamental, es cuándo consideramos que inicia la vida del ser humano, cuándo inicia la persona humana. Y en este punto estamos muy claros de que inicia desde el momento de la concepción, no solo por razones de carácter bioético en general, sino en particular la ciencia y específicamente la biología ha sido determinante en señalar que desde el momento mismo de la concepción está todo el código genético de un ser humano, todo lo que la define como ser humano, es decir, su esencia misma, lo que ontológicamente se puede considerar a un ser humano ahí presente en el momento de la concepción. Dicho esto, desde la perspectiva de lo que podríamos considerar como la interrupción del embarazo, como se les suele llamar, o el aborto, claramente, a partir de la concepción de lo que puede ser una inviabilidad del feto, nosotros sentimos que no es en realidad a otra persona a la que le corresponde definir cuándo debe terminar, cuándo es el momento de que debe terminar la vida de otro ser humano, sino que si hay una inviabilidad, la naturaleza misma es muy sabia y determina cuándo es el momento de que esa persona deja de existir, pero no le corresponde a nadie anticipar la muerte de nadie. Eso desde la perspectiva de lo que se considera la inviabilidad del feto. Además de que para poder determinar la inviabilidad del feto, esto lleva un proceso donde médicamente se sigue un protocolo que efectivamente puede llevar muchos meses, más de 6 meses en algunos casos para determinar esa inviabilidad. En el caso de la violación es todavía mucho más clara nuestra oposición por muchas razones, entre las cuales yo podría mencionar de que efectivamente se suele llamar una victimización o una doble victimización de la persona violada, el hecho de que además de haber sido violada se le castigue con llevar el embarazo. Pero más bien lo que la investigación sociológica y psicológica demuestra es que a la persona que es víctima de una violación, cuando se le somete a un aborto, lleva además el trauma de la violación, el trauma del aborto, y lo puede llevar incluso toda su vida. Si la persona no quiere o no puede, por distintas razones, tener ese bebé o querer tener ese bebé, lo puede entregar en adopción una vez que nazca. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad, además, que tiene que ver con este tema, es que paradójicamente el niño al que se le condena a morir no tiene nada que ver con el historial delictivo de su padre, ni tiene que ver absolutamente nada tampoco con las circunstancias en que se dio su vida, su existencia, pero es a él al que se le condena a muerte. Tiempo. Y si no, nada más para decir que si no se le condena al padre a morir por el delito que cometió, ¿por qué se le va a condenar a morir al bebé?
Me tomo la libertad, le pregunto a Pedro Brown dos temas que han salido en la prensa por parte del movimiento Amplitud. La primera, ¿cuál es la razón por la cual la anencefalia no debiera ser despenalizada en el caso de ser ejecutada? Y lo segundo, la posición que usted tiene en relación al tema de la violación antes de las 20 semanas, porque después de las 20 semanas, su colega Carla Rubilar ha dicho que en ese caso no estarían de acuerdo en despenalizar la materia de violación. Sus 4 minutos. Sí, lo primero, agradecer la invitación y la verdad es que este es un tema que creo que es bueno que lo podamos discutir porque es una realidad. Y en eso creo que tampoco nos podemos poner una venda delante de los ojos. Los abortos en nuestro país existen y existen en cantidades importantes. Y eso, la verdad que tiene consecuencias, porque los sectores más acomodados nuevamente lo resuelven, y lo resuelven desde el punto de vista médico bastante bien. Pero los sectores más vulnerables no lo resuelven de buena manera y tenemos un problema de salud sumamente complejo. Y de eso nosotros como políticos tenemos que hacernos cargo, porque las políticas públicas deben hacerse cargo de realidades que existen y de manera importante en nuestro país, y no solamente en Chile, sino que a nivel mundial, tal como nos entregaba muy buenas cifras Alfredo. No, sí, lo tengo claro, lo tengo claro. Muy buenas cifras. Por lo tanto, la verdad es que nosotros, en base a eso, es que queremos primero que haya una discusión. En el caso de la anencefalia, nosotros decimos, bueno, si es que, tal como decía muy bien Joaquín, si es que en el caso de la muerte cerebral nosotros determinamos que esa persona puede desconectarse porque va a servir ese cuerpo para los trasplantes. Y creo que todos estamos de acuerdo en que los trasplantes ha sido una innovación médica que ha permitido volver a dar vida. En el caso de la inviabilidad fetal, nos parece que someter a la madre, obligarla a someterse a lo que significa ese embarazo, me parece que es una decisión personal, porque aquí es muy importante recalcar que no se le obliga a nadie se le va a decir usted tiene que abortar o interrumpir ese embarazo. Es una decisión personal. Lo que no queremos es que una madre que toma esa decisión termine presa, porque esa podría ser la consecuencia de eso. En el caso de la anencefalia. En el caso de la violación es un tema que es mucho más complejo, porque obviamente las violaciones que se descubren tardías, que pasan las 20 semanas, nosotros estamos completamente en contra, porque ya tenemos una guagua que está completamente formada con su sistema nervioso, que ya tiene todos sus órganos formados y que incluso podría llegar a vivir si es que se apurara ese parto en muchas de las oportunidades. El tema está en las violaciones que se producen esporádicamente, que terminan en un embarazo, que obviamente creemos que hay otros métodos. Existe la píldora del día después, por ejemplo, que es un método efectivo si se utiliza inmediatamente después. Pero nosotros en eso no tenemos una posición definida, porque creemos que tenemos que escuchar más las distintas posiciones, y porque se nos produce una contradicción, a mí por lo menos muy grande. La primera es que creo que en la vida uno tiene que hacerse responsable de sus actos. Por lo tanto, si uno tiene relaciones sexuales con una mujer, la consecuencia de eso, no eventualmente, sino que con bastante certeza puede ser un niño. Por lo tanto, uno tiene que hacerse cargo de ese acto y tomar las precauciones antes de, si que quiere evitarlo. Pero efectivamente la violación no es así, porque la madre no tiene ninguna expectativa ni gana de absolutamente nada, ni del acto sexual, ni tampoco de tener una guagua. Pero por otro lado se nos contrapone con el derecho de ese niño, que la verdad es que es completamente inocente en ese caso. Y ahí es donde nosotros tenemos esa contradicción, que queremos escuchar las distintas posturas, conocer un poco más de lo que se ha hecho en el mundo, pero lo que nos parece pertinente es que tengamos el debate, que no cerremos los ojos frente a una realidad que existe. Y a mí lo que más me preocupa, y a Amplitud le preocupa, es que, como les decía antes, en los sectores más vulnerables esta realidad se resuelve muy mal, porque no hay una política pública de salud, y termina con muertes, con mujeres con daños permanentes, y eso creemos que debemos hacernos cargo de esa realidad. Sus 4 minutos, Patricia Conell. Bien, justo 4 minutos, Patricio Brown, lo felicitamos. Muy bien. Gracias, Agustín. Bueno, yo creo que aquí se dijeron cosas muy importantes, un tema de hacerse cargo, eso es lo que yo creo que tenemos que rescatar de todo lo que se ha dicho, porque comparto totalmente ese tema. La presidenta en su discurso el 21 de mayo dijo que, lo tengo anotado porque siempre se me olvida un poco, pero dijo que el aborto es una señal que como sociedad hemos llegado tarde. Lo dijo ella, y yo creo que usted acaba de decir una cosa muy importante, que efectivamente
llegamos tarde en situación extrema, donde la mujer está viviendo sus situaciones de mucho dolor, de mucha angustia, que son esos casos de embarazo por inviabilidad fetal y violación. Como mujer, yo puedo decirle que efectivamente cuando uno queda embarazada, lo primero que uno necesita es apoyo, ¿eh? La primera ilusión que se hace una mujer cuando está embarazada es que todo va a salir bien, y nadie se le ocurre que a los 5 meses, porque ahí se empieza a detectar la inviabilidad, la malformación del fetal, que a los 5 meses nos digan, mire, esa guagua va a morir. Es una situación tremendamente dolorosa, y trabajo en organizaciones que tienen estos casos de mujeres que llegan, que son muy pocos, pero llegan, y ninguna mujer quiere abortar, ninguna. Primero porque tiene 5 meses de embarazo o más, y ya tiene toda la ilusión, tiene la pieza armada, no quiere abortar, aunque le digan, mire, su hijo va a morir. Ella lo que quiere en ese momento es apoyo psicológico, económico, económico porque muchas veces tiene que dejar de trabajar, porque tiene que estar en reposo. Por lo tanto, lo que se necesita es acompañarla en estos meses que quedan, y los médicos tienen muy bien resuelto qué tienen que hacer. Si hay que adelantar el parto porque está en situación de riesgo su vida, lo van a adelantar. Van a poner esa guagua en incubadora y esta guagua sobrevivirá o no. En ese sentido, el tema de la inviabilidad está muy bien resuelto. Lo que no está resuelto es el hacerse cargo de esa mujer. Y ahí yo concuerdo totalmente que efectivamente los sectores más vulnerables, que están en situación económica totalmente desamparados, no están siendo atendidos. Y ese es un llamado a que ustedes, los parlamentarios, lo hagan. Hay 2 proyectos de ley en ese momento en el Congreso para promover el acompañamiento en caso de riesgo por la vida de la madre y de inviabilidad fetal. Y estos proyectos están dormidos en ese momento en el Senado. Yo le agradecería si los pudiera reactivar. Sí sé, pero se puede trabajar con la Lili Pérez para que se reactive. Esa es una cosa. Y en cuanto a la violación, aquí hay un dolor tremendo. Nos ha tocado también embarazo por violación, que como bien decías tú, eso ocurre por violaciones reiteradas en un hogar. Y ahí tenemos mujeres, niñas, jóvenes, que nosotros como sociedad, una vez más, no hemos sabido acoger esta situación de riesgo en la cual están, con hogares tremendamente vulnerables. Ella está en peligro y nosotros como sociedad no tenemos la herramienta para protegerla. Fallamos en educación, en el tamaño del hogar, porque la vivienda de 42 metros cuadrados es realmente indigno, donde no hay intimidad, no hay privacidad, favorece la promiscuidad. Entonces la única solución que le estamos ofreciendo a esta mujer es un segundo acto violento, que es matar a ese niño que es viable, que es sano, que es su hijo por 50%. Por lo tanto, yo creo que aquí, de nuevo, estamos fallando como sociedad. Le estamos diciendo a esta mujer, de manera muy injusta, la estamos poniendo en esa disyuntiva que además tiene que matar a su hijo. Yo creo que llegué a los 4 minutos. Muy bien. Se ha terminado el primer bloque, ahora viene el bloque de la réplica. La gente que nos está viendo, debata ahí en las redes sociales. ¿Usted está de acuerdo, está en contra de la despenalización en caso de 2 situaciones? Inviabilidad del feto o violación. ¿Qué es lo que piensa? Nos interesa saber la opinión de nuestros televidentes, la gente que está ahí en el mundo de las redes sociales. Ok, viene el momento de la réplica. Tienen 4 minutos también ustedes. Don Jesús Rosales. Quizás en este tiempo subrayar la relevancia de enfatizar los programas de apoyo y de asistencia a las personas víctimas, por ejemplo, a las mujeres víctimas de violación y a las que están teniendo un embarazo con problemas de inviabilidad del feto. No consideramos que es terminando con la vida de un bebé como se le puede dar la mejor atención a estas mujeres. Consideramos que es el acompañamiento, efectivamente, como se ha dicho aquí, que es el apoyo hacia ellas, porque ni la despenalización del aborto ni la legalización del aborto resolverían el problema de fondo, el problema social de fondo y el problema también psicológico de estas mujeres. Y en segundo lugar, tal vez señalar que en cuanto al tema de cuándo empieza la vida o cuándo es más fácil
tal vez despenalizarlo si antes de determinado tiempo, después de determinado tiempo. Yo creo que el principio ético es el mismo independientemente del tiempo desde el momento de la concepción. Es decir, no porque ya no es embrión y ahora es feto, es más difícil tomar la decisión o más fácil tomar la decisión de terminar con la vida de esa persona. Este debe ser el punto de referencia. Nosotros consideramos que no es así. Es decir, siempre debemos de tener presente de que estamos, sea desde el momento de la concepción misma, desde que nace el bebé o posterior a que nace, en presencia de un ser humano que tiene dignidad y por lo cual se le debe de respetar su vida en todo momento. No es un asunto de morfología, no es la esencia de la dignidad de un ser humano no tiene que ver con su morfología, no es cuando ya está con sus dos brazos, sus dos piernas, no, es cuando está la esencia que lo hace ser persona, ser humano, y eso lo tiene desde el momento de la concepción. Sus 4 minutos de réplica, Alfredo Cooper. Decía que era socialmente inapropiado, pastoralmente cruel. Patti lo ha dicho también. Es claro que habrá dolor, cualquiera que sea la decisión. Pero primero, casos de embarazo por violación son tan ínfimos, son tan pequeños, 0,001%, y que es tan importante entender que es infinitamente mejor escoger el camino, a nuestro parecer, de acompañar a la persona. El caso, por ejemplo, de Belén, que estuvo en las noticias hace poco, sabemos que ella siempre quería, aunque es tan chiquitita, esta guagüita y que efectivamente nació. De la misma manera, tengo un yerno que nació a pesar de haber sido declarado inviable y está casado con mi hija y está perfectamente un gran golfista. O sea, la medicina se puede equivocar por esas razones, por también los pocos casos. Vale la pena escoger el dolor quizás del otro lado, acompañar a personas quienes en estos pocos casos son víctimas de o inviabilidad del feto o de violación. Salvaje también, todos sabemos, no quiero entrar en todos los terribles detalles de lo que es un aborto, cómo se practica, lo que significa, y ahora sabemos por estudios de personas como Garnifeld el dolor que sufre el pequeño feto. El famoso video del grito silencioso cuando por accidente estaba siendo filmado, a lo que se abortaba esa guagua. Entonces, todos tienen sus derechos humanos y se debe ser protegido, especialmente porque son los seres más desprotegidos. Me dicen estos días que el lugar más peligroso del mundo no es Medio Oriente, es el vientre de la madre en todo el mundo. Tan desprotegido queda. Nosotros tenemos que optar radicalmente por protegerlo. Celebro personas como Tavares, que sin ser presidente Tavares de Uruguay unos tiempos atrás, sin ser cristiano, optó por decir al ser humano se le quita los derechos humanos como adulto o una vez nacido, si se les quita dentro del vientre. No podemos separar estas cosas. Es un ser humano desde su gestación. Finalmente, déjeme resumir en estos pocos momentos. Preguntémosle a un feto inviable, quienes nunca hablan, por supuesto. Gianna Yanes nació 7 Mesina por un error, no llegó el abortista a tiempo y a pesar del aborto salino que se le practicó, nació. Por el certificado médico que tuvieron que escribir, pudo descubrir después ella, pasó por adopción, encontró al médico y a su madre y les dijo: ¿por qué quisieron matarme? Imagínense, la respuesta fue difícil, nula. Ella dijo: bueno, yo he recibido a Cristo en estos años, yo los perdono, pero yo soy la voz de millones que nunca pudieron hablar. Y me quedo con las palabras de Madre de Calcuta. Cuando fue a la ONU, todos pensaban que iba a hablar sobre la pobreza. Las únicas palabras que dijo fue que no haya ni un aborto más. Es el crimen más cruel. Por cualquier
excusa que haya para abrir la puerta al aborto libre, preferimos que se cierre. Muy bien, yo les tengo una pregunta a los dos parlamentarios que están acá, que nos acompañan del Movimiento Amplitud. Ustedes han dicho que el caso de la violación lo resuelve la píldora del día después, asumiendo que la píldora del día después no es abortiva. Pero, ¿qué pasa, insisto, entre cuando está la semana 2 o 3 hacia la semana 20? Y la segunda pregunta es si ustedes consideran que el caso de un feto que tiene anencefalia, para usted es o no es un ser humano. Pedro Brown. Lo primero me gustaría usar mis minutos también para decir algunas cosas de lo que se ha dicho. Es cierto que Alfredo representa el 80% de la ciudadanía, que es creyente, pero ahí hay un desacople que es total, porque solo el 35% de los creyentes cree en que no hay que legislar respecto del tema del aborto, porque la última encuesta CEP nos habla que el 70% en los tres casos, violación, ¿cómo se llama?, peligro de muerte de la madre e inviabilidad, de los chilenos dice que hay que legislar. Entonces, ahí hay un desacople que es bastante interesante a analizar, pero creo que es para otro debate. Es el debate. Sí. Respecto de cuándo se inicia la vida, yo creo que hay que separar la discusión científica de la discusión religiosa. Creo que son discusiones que son distintas y una cosa es cuándo se inicia la vida y cuándo uno empieza a ser ser humano, que yo creo que es la más compleja aún. Porque ¿cuándo somos seres humanos? Cuando tenemos sistema nervioso, cuando tenemos sentimientos, cuando tenemos racionalidad. Yo no me atrevo a ser quien lo defina. Y por eso que es la complicación que tenemos respecto de qué pasa entre las 3 semanas, como me preguntaban muy bien, y las 20 semanas, que es un tema que no hemos resuelto. Respecto de la inviabilidad fetal por anencefalia, claramente tenemos una guagua que no va a vivir, porque no puede vivir sola. Yo no digo que una persona que está conectada a una máquina no es un ser humano, pero lo que sí tengo certeza es que si la desconecto, esa persona no va a vivir. Y por eso cuando se dice que la naturaleza es sabia, yo no comparto porque bajo ese criterio la medicina no debiera intervenir y no debieran haber trasplantes, porque habría que dejar a que la naturaleza de alguna manera resolviera qué pasa con esa persona a los 30 años que necesita un riñón o un corazón, porque no es natural que le introduzcan un corazón de otro ser humano. Pero eso se hace porque entendemos que es bueno hacerlo. Entonces yo creo que no es tan simple como para rayar una línea que sea absolutamente clara entre el blanco y el negro. Y finalmente quisiera decir algo respecto de lo que dice Patricia, que ninguna madre que llega quiere abortar. Y yo creo que es importante decir que nadie quiere obligarla a que aborten. Evidentemente que es una realidad y nosotros queremos que se pueda hacer de una manera bien hecha, no en las condiciones que hoy día se hacen, y evidentemente que falta una pata de la mesa que es fundamental, es que el Estado ayude y acompañe a esas madres desde el punto de vista psicológico, en el caso de la inviabilidad fetal y violaciones, y también desde el punto de vista económico, si le vamos a pedir, porque si le vamos a pedir a una madre que no puede hacer nada al respecto en el caso de una violación o de tener un niño con problemas, pero ¿qué hace el Estado para ayudar a que eso también se pueda llevar adelante y para que la decisión no solamente pase por una convicción a lo mejor religiosa, de valores, sino que también pueda pasar por una realidad de poder hacerla viable hacia adelante? Yo creo que eso es lo que ocurre en los sectores más vulnerables de nuestro país, que nosotros lo ponemos en una encrucijada, le decimos, mire, usted está obligado a tener esa guagua, pero por otro lado nosotros no la vamos a apoyar en absolutamente nada. Entonces ahí yo creo que hay una dicotomía que también tenemos que hacernos cargo. Sus 4 minutos de réplica a propósito que fue mencionada Patricia Conell. No, él va a quedar al final. Bueno, aquí se dijeron cosas muy importantes y en 4 minutos muy difícil. A ver, yo creo que hay una confusión enorme entre el tema de la muerte cerebral y de la anencefalia que yo quiero aclarar. La muerte cerebral se discutió cuando se hizo la ley de donación de órganos y se decreta muerte cerebral cuando hay 3 cosas: ausencia de movimiento espontáneo, ausencia de reflejos del tronco encefálico y ausencia de respiración espontánea. Esos son los 3 factores que se necesita para declarar una muerte cerebral y en ningún caso en la anencefalia se produce estas 3 ausencias. Por lo tanto, me extraña que doctores que están en el Congreso, en parlamentos,
confundan la muerte cerebral con la anencefalia, pero con gusto en la Comisión de Salud y de Familia y del Congreso aclararemos esas dudas, porque yo creo que aquí hay un problema en cuanto a una confusión. El tema del inicio de la vida humana está contestado hace mucho tiempo, con la fecundación in vitro. Eso no se necesita ni tener convicción religiosa ni nada. Cuando a los 6 días un óvulo fecundado se trasplanta en el útero de la mujer, que ha hecho la fecundación in vitro, lo primero que pregunta obviamente la madre, la mujer al doctor, es obviamente si el óvulo fue bien fecundado y por lo tanto es vivo, ¿no es cierto? ¿Y es vivo qué? Es un ser humano. Por lo tanto, la fecundación in vitro hace mucho rato que contestó en cuándo empieza la vida humana. Podríamos discutir otro tema, si es eventualmente persona, si es un individuo que tiene derechos, pero en todo caso es un ser vivo de la especie humana desde el momento mismo de la fecundación. Tenemos 3 premios Nobel Física que han recibido premio por haber descubierto que la vida empezaba desde la fecundación. El tema de los sectores vulnerables, coincido absolutamente, me alegro que de este debate vaya a salir esto, que tenemos que hacernos cargo de los temas de salud en los sectores vulnerables. En eso coincido plenamente y ojalá pudiéramos ver proyectos de ley propositivos para aumentar las condiciones de salud en los sectores más vulnerables. Y ahí apoyaremos a todas estas mujeres que están en estado de extrema necesidad. Y por fin el tema de la decisión personal. Yo creo que la decisión personal hay un principio de justicia cuando uno argumenta que se tiene que poner en la balanza argumentos del mismo valor. Si yo pongo por el lado la decisión de la mujer, que a lo mejor está desesperada, que no puede asumir ese hijo, no está en condiciones económicas, psicológicas, yo entiendo este dolor, yo entiendo que ella eventualmente no puede querer ese hijo, pero al otro lado, ¿qué ponemos en la balanza? Ponemos que de esa decisión venga la vida de un ser humano. Por lo tanto, si ella toma la decisión de abortar, ella no va a morir que en esa decisión, el que va a morir es el que no tuvo voz. Por lo tanto, acojo aquí lo que acaba de decir Alfred. Alguien tiene que hablar por este ser que no tiene voz y no estamos poniendo en la balanza valores del mismo peso. Y es injusto. Y es injusto que a la mujer le demos esta disyuntiva de ella tomar la decisión sabiendo que no tiene el mismo peso. Ella sabe que va a matar a su hijo. Y es tremendo. ¿Cómo podemos dejar a la mujer en esta situación? ¿Ya? Ahí creo que cumplo con los 4 minutos. Muy bien. La gente de redes sociales también participa. Les quiero dar algunas opiniones de Twitter. En el caso de la violación, está la píldora del día después. Opina Felipe Morales. Natalia Castillo pregunta por Twitter, ¿qué pasa con los errores médicos? ¿Pueden equivocar un diagnóstico? Obvio. Carlos Contreras, está la opción de la esperanza. Miles de testimonios señalan que nunca hay una última palabra. La gente sigue debatiendo, pero aquí también el público que nos acompaña quiere hacerles preguntas a ustedes. Y le quiero conceder la palabra a Ricardo Rodríguez, que representa una organización que se llama Jucum, que tiene varias preguntas, al parecer. Bueno, buenas noches. Ah, me faltaron los 4 sus minutos 4 de minutos. Joaquín Godoy, tiene razón. Tiene razón, tiene razón, tiene razón. Le puede contestar a la gente de las redes sociales. Muy bien, Joaquín. Me interpeló, está perfecto. A sus 4 minutos de réplica, Joaquín Godoy. Simplemente para sumar algunos argumentos a lo que ha planteado Pedro, porque lo interesante es aquí justamente el debate. Primero, yo escuchaba muy atentamente una frase como que ninguna niña quiere abortar. Eso es algo que tiene usted como experiencia respecto a un número de casos que ha visto. Yo no me siento en condiciones de decirle a nadie que yo creo que nadie de aquí hacia un futuro adelante no va a querer tomar esa decisión. Y por lo tanto creo que lo que hay que dejar de lado en esta discusión es ciertas certezas que algunas personas creen que tienen, que a mí me parece que es ir demasiado adelante. Se planteaba acá respecto de cuándo se producía la vida. Hay una discusión tremendamente abierta respecto a esa materia. Entonces nadie que esté en este panel, porque hay médicos igual de connotados que plantean que parten una determinada situación y hay otros médicos igual de connotados que plantean que parten otra situación. Por lo tanto, son 2 escenarios totalmente distintos y de nuevo yo lo que escucho acá es gente
que piensa tener la certeza absoluta de que es de una sola manera. Respecto de lo que decía el padre, yo comparto plenamente lo que se ha dicho acá respecto del apoyo posterior, pero quiero entrar en la cosa previa, porque muchos de estos problemas se producen porque las mismas personas que dicen estar en contra del aborto no plantean abiertamente todos los métodos de anticoncepción que existen y de precaución que existen por un tema valórico. Y yo creo que eso es un error. Y creo que si nosotros queremos enfrentar este tema de verdad y no tener que lamentar decisiones que puedan ser mucho más drásticas, creo que tenemos que ser mucho más abiertos. Y es tan claro como decir que cuando pusieron un condón en una determinada municipalidad, a muchos se les cayó la cara y lo encontraron dramático. Y yo creo que eso es un error, porque hay gente que piensa distinto a mí. Esta es una decisión que yo no tomaría. Yo estoy bastante a favor del matrimonio homosexual. Yo soy casado por la iglesia, pero yo no estoy legislando por mí, estoy legislando muchas veces por gente que piensa distinto a mí. Y por lo tanto no creo que ninguno de acá pueda tener la suficiente inteligencia como para poder definir los temas por todos los demás. Y por eso creo que hay que tener un poquito más de apertura de mente respecto a cómo esto se enfrenta. Y creo que, de nuevo, acá se dice algo que a mí me parece preocupante, que es que si nosotros circunscribimos la ley a algo determinado, ¿por qué hacer la puerta de entrada a una cosa distinta? Porque la discusión respecto del aborto como método de planificación familiar es otra discusión. Y yo no la voy a tener. Y quiero decir una última cosa, aprovechando mis 4 minutos. No hay que ser PhD para entender que una persona que tiene muerte cerebral está en las mismas condiciones que una persona que no tiene cerebro, porque el cerebro está muerto. Entonces, no es que yo sea médico, es una cuestión evidente. Entonces, la tratativa es muy similar y por lo tanto yo creo que ese tema es un tema que está resuelto y debiera ser la madre la que toma la decisión. Y de nuevo, pretender decir que esa madre que está en esa situación dramática, que tiene un dolor profundo, que le acaban de decir que su hijo viene con un problema serio, no hace el costo de lo que significa tomar la decisión de adelantar su parto, a mí me parece tomarse este tema con mucha ligereza. Y no lo comparto. Porque esa persona puede ser que no tenga el apoyo suficiente. Ok, entonces pensemos que en ese momento, cuando esa persona quiera tomar esa decisión, tiene que tener el apoyo suficiente. Y ahí yo recojo el guante y creo que me parece muy relevante que nosotros incorporemos dentro de esta discusión tener un apoyo psicológico, tener un apoyo, si es necesario también espiritual, porque hay gente que requiere ese apoyo y hay otras personas que no requieren de ese apoyo. Gracias. Muy bien. Ahora sí, vienen las preguntas del público. Le damos la palabra a don Ricardo Rodríguez. Bueno, mi rol aquí es hacerle preguntas a ustedes, así que les saludo con mucho cariño y obviamente mis preguntas van a ir más dirigidas a Pedro y a Joaquín. Y también mi reflexión. Cuando se habla de los proyectos, por ejemplo, del aborto terapéutico, se han presentado diferentes proyectos. Uno habla de salvaguardar la vida de la madre y otro habla de la salud de la madre. Es bastante diferente, porque si estamos hablando de salvar la vida que inminentemente va a morir la mamá, estamos hablando de una situación. Si estamos hablando de la salud, hoy la OMS ha dicho que la salud no es solamente física, sino es psíquica y social. Ahora, esto es muy importante porque en Inglaterra se comenzó de esta manera, hablando de la protección, ¿no es cierto?, de la mamá, y hoy hay 200.000 abortos, de los cuales prácticamente 1% corresponden a esta situación. Y ustedes nos han dicho que no quieren tener un sistema de contraconcepción. Déjenme leerles lo que dice Lord Steele, que fue el que propició esta ley. 40 años después dijo esto. Cuando nosotros propusimos esta ley, jamás pensamos que se usaría como método de contraconcepción. Es decir, lo que comenzó siendo un aborto terapéutico para salvar la vida de la mamá, terminó siendo un aborto libre, con una mano en el corazón. ¿Ustedes creen que esto va a quedar ahí? ¿O esto va a ser el primer paso para muchas cosas? No terminé todavía la pregunta.
Y la otra cosa es decir lo siguiente, si nosotros consideramos que es salvar la vida de la mamá, ¿por qué necesitamos una nueva ley? Me gustaría escuchar eso, porque hoy tenemos la Lex Artis, que es la práctica del médico, y en esta práctica, queriendo salvar a la mamá y al hijo, si el hijo muere, el médico no es condenado. Si no es salvaguardar la salud de la mamá, sino la vida de la mamá, ¿por qué nosotros estamos hablando de eso? Yo no conozco ningún médico condenado, cosas así, porque ha practicado esto. Porque la ley lo protege. Recuerde que el Código Penal dice que al que maliciosamente, está hablando de un dolo, es decir, una intención concreta. ¿Por qué necesitamos entonces una ley de aborto terapéutico, siendo que ya en la práctica esto ocurre? Ya los médicos tienen esa libertad de hacerlo. Mi pregunta va porque tengo miedo de que tomando esto nos ocurra lo mismo que ocurrió en Inglaterra. No sé si alguno de ustedes quiere contestarme. Sí. Por supuesto. Bien. Mire, a mí no me gustan las medias tintas. No me gustan las discusiones ambiguas y creo que en Chile somos muy dados a dejar las cosas. Mira, si la cosa se hace así, no hagamos mucho. Y creo que sus dos preguntas tienen la misma respuesta. Seamos claros. Si es que es algo que se hace de una cierta forma, ¿por qué no debiera estar en la ley? Si siempre estuvo, además. Y en los últimos 25 años dejó de estarlo porque ahí entre gallo y medianoche, el año 88, se terminó sacando de nuestra legislación. Joaquín, ¿tú conoces lo que es la máquina? No, pero el 89, perdón. Pero quiero decirle que efectivamente nosotros estamos a favor del aborto o interrupción del embarazo en caso de riesgo de vida de la madre, que creo que es sumamente claro. Bien. Porque si vamos a hablar de la salud de la madre, nuevamente estamos con medias tintas. Y por lo tanto, si vamos a hablar de salud de la madre, entonces no hablemos de eso y hablemos abiertamente de aborto libre, que es otra discusión. Que la podemos tener, tendremos nuestra posición, pero que es otra discusión. En este caso, estamos hablando de, ¿cómo se llama?, interrupción del embarazo a consecuencia del riesgo de vida de la madre. Y eso nosotros hemos dicho que estamos a favor porque es lo que ocurre y creo que nadie está en contra de que sea de esa manera. Los médicos funcionan de esa forma y nosotros esperamos que sigan haciéndolo, pero con una protección legal. Con una protección legal total. No vaya a hacer cosa por ahí que termine algún día un médico preso por algo que todos estamos de acuerdo que debe actuarse de esa forma. Y por eso que le digo que las medias tintas no, sino que seamos claros. Legislemos para que lo que en la práctica todos estamos de acuerdo que es correcto hacer, esté establecido de esa misma manera en nuestra legislación. Joaquín Godoy. Yo quería agregar una sola cosa porque Pedro me interpreta completamente. El tema de la salud es un tema muy ambiguo y muy complejo. O sea, podría una madre el día de mañana plantear que porque tiene problemas psicológicos, no sé, esto puede terminar con el embarazo. Nosotros no estamos hablando de eso y yo creo que Pedro lo explicó muy bien. Ahora, la verdad que cuando yo legislo, y voy a hablar de mí personalmente, yo lo hago con una mano en el corazón y con una mano en la cabeza. Con dos manos, creo. Y la discusión no la determinamos nosotros, la va a determinar la sociedad. Por lo tanto, lo que hoy día está, ese señor que dice 40 años después, yo creo que él hizo una ley ambigua y por lo tanto esa ley se utilizó de mala manera. Si uno hace una ley bastante concreta, evita eso. Pero lo que no vamos a evitar es que quizás el día de mañana haya una discusión mucho más amplia y lo que se quiera legislar es respecto del aborto libre. Yo te puedo decir cuál es mi posición hoy respecto de eso. Yo soy contrario. Pero que haya o no haya esa discusión no depende ni de mí ni de Pedro, depende de la sociedad chilena. Y si existe esa discusión, que yo siempre he creído que todas las discusiones son buenas, nosotros daremos nuestra opinión igual como la estamos dando acá. Le queremos dar la palabra, perdón, a otra persona muy breve. ¿Podemos estar seguros entonces que ustedes van a estar defendiendo esta posición a cabalidad, sin eufemismos y sin dobleces, que es el respeto a la vida, por salvar la vida de la madre, y no otro caso? Bueno, ese es otro caso que vamos a hablar después. Ya. Bien, le queremos conceder la palabra a Óscar Lazo. Él representa una organización católica que se llama Voces Católicas, precisamente. Y entendí por la última pregunta que le hizo Ricardo Rodríguez que la respuesta fue sí. ¿Es así? Que él dijo que ustedes van a respetar, a cualquiera sea el costo, la vida por siempre. ¿Sí? Nosotros, en los tres casos que hoy día se están planteando,
riesgo de vida de la madre, nosotros estamos a favor de legislar. En el caso de inviabilidad fetal, estamos a favor de legislar. Y en el caso de violación, es una discusión que seguimos teniendo internamente, que no tenemos una posición, pero creemos que en cada una de estas materias nadie le puede imponer nadie al del lado, digamos, y por lo tanto probablemente no vamos a tener una posición única dentro de Amplitud, sino que más bien posiciones personales de cada uno de sus integrantes, tal como ocurre en las otras materias donde también hay diferencias, no a nivel parlamentario, pero sí a nivel de nuestros adherentes. Muy bien. Le queremos conceder la palabra entonces a Óscar Lazo, que le hace una pregunta a los panelistas. Sí, quiero detenerme en un aspecto que ha salido de la discusión y que dice relación con la importancia de dar garantías a todas las mujeres chilenas y garantías de cuidados perinatales y de embarazos, en fin, en las mejores condiciones posibles. Porque de esto depende, y tengo la impresión que el Estado avanza hacia allá, hay muchas leyes que se han aprobado en el último tiempo que justamente están favoreciendo que en el fondo el embarazo sea una responsabilidad de la que la sociedad participa también y no una situación en que las mujeres estén abandonadas. Me llama la atención ese punto porque en el caso de quienes están a favor de la despenalización, justamente esos aspectos son muy importantes para asegurar que sea una decisión tomada en libertad. O sea, si una mujer está en una situación de precariedad de embarazo particular, además de las situaciones objetivas que la puedan afectar, es mucho menos libre la decisión que se puede tomar respecto del aborto. Y en el caso de los que están en contra de la despenalización, evidentemente también es lógico que no se puede proteger la vida sin poner todos los medios materiales y políticos para protegerla de verdad. Entonces, en esas condiciones, si es que este aspecto, la protección a la madre, es clave, entonces, ¿por qué partimos discutiendo por el aborto? ¿Por qué esta discusión respecto del cuidado materno y de todas las condiciones necesarias, tanto para que la decisión de abortar sea libre como para proteger la vida? ¿Por qué esa discusión no la estamos teniendo mucho antes que discutir respecto del aborto? Joaquín Godoy. Gracias. Yo creo que partes de un supuesto equivocado, porque todos los días discutimos respecto de educación, respecto de generar oportunidades, respecto al crecimiento económico, respecto de cómo mejorar la vivienda. O sea, todas esas materias responden tu pregunta, responden el hecho de que nosotros le estamos mejorando la libertad a los ciudadanos chilenos. ¿Por qué? Porque cuando una persona tiene acceso a una mejor educación, se abre un abanico de oportunidades totalmente distintos. Cuando tiene menor precariedad en su asistencia de salud, es más libre, es más libre. Cuando tiene mejores oportunidades de empleo, es más libre. Eso es lo que nosotros creemos tiene que hacer un país realmente para poder ser desarrollado, generar esas oportunidades. Entonces, plantear que esta discusión se plantea desde atrás para adelante, yo creo que es partir de un supuesto errado, te lo digo con mucho respeto, porque yo creo que lo que nos quita el sueño a todos en el Congreso y en la política en general, y a ustedes también desde sus ámbitos personales, sobre todo si participan de distintas congregaciones, es eso, es mejorar la calidad de vida, las oportunidades, eso en el fondo es hacer personas más libres. Te lo voy a poner de una manera súper dramática, Amartya Sen, que es un economista espectacular, que a mí me gusta mucho, da el caso de un hindú que tiene que trabajar en Pakistán, y por su falta de libertad económica, el tipo es asesinado por gente que profesa un credo distinto, porque él tenía que cruzar a un lugar donde tenía una serie de riesgos, porque tenía otra religión, y murió por su falta de libertad económica. Así de drástico y dramático puede llegar a ser. Entonces, yo creo que nuestra sociedad lo que va haciendo es aumentando la libertad de las personas en la medida que mejora su calidad de vida. Otros plantean que estas libertades también tienen que ver, ¿no es cierto?, con la libertad religiosa y otras materias. A mí, yo creo que todas esas cosas son un complemento muy, muy, muy importante y por lo tanto creo que es un poco injusto para con todas las generaciones de política que ha habido en nuestro país el decir que esta es la primera discusión. Por eso yo no entré a la discusión, perdona que me tome un segundo, desde el punto de vista del apoyo, porque esa es una cosa que todos entendemos es muy, muy necesaria y es algo que trabajamos en esto todos los días.
Le quiero dar un derecho a réplica a Patricia Bonel, que ha sido también mencionada aquí en los últimos comentarios. Solamente sobre el tema de la libertad. ¿Cuánto tiempo tengo? 2 minutos. La libertad es un temazo, porque cuando uno dice que en nombre de la libertad uno tiene que dar a la gente todo lo que quiere, la libertad es para algo. No estoy diciendo eso, estoy diciendo yo. Lo que pasa es que está bien de aumentar la libertad de la gente, pero la libertad no hay que confiar, no es un fin. No es que uno da la libertad a la gente, uno le entrega a la gente más libertad para conseguir cosas, para conseguir, bueno, al final de cuentas todo lo que queremos ser, ¿no? Más feliz. ¿Ah? Y eso significa, por supuesto, tener mejor educación, mejor salud, mejor medio económico, pero no es la libertad como fin. Por lo tanto, cuando uno dice que a la mujer que quiere abortar hay que darle esa libertad, hay que tener cuidado con eso, porque al final estamos sobreponiendo algún criterio por encima del otro. Y aquí estamos poniendo el tema de la libertad por encima de otro valor, que es la vida. Por lo tanto, si nosotros queremos aumentar la libertad de la gente, tampoco es, volviendo un poco al rol de los legisladores, el legislador tiene efectivamente que escuchar a la ciudadanía y preocuparse por todas sus inquietudes, pero siempre y cuando es para legislar para el bien común. El bien común, ¿qué significa? Lo que es bueno para todos, o por lo menos casi todos, porque uno quisiera que fuera para todos, pero a lo mejor no es para todos. Pero ¿el aborto es bueno para la mujer? Somos la mitad de la población de este país y yo le aseguro que el aborto no es bueno para la mujer. El aborto siempre es un acto violento, siempre es un drama, nunca se hace, como dijiste un poquito antes, que lo anoté, que me llamó la atención, que bajo buenas condiciones de salud, el aborto, aunque se haga en un hospital, con médico, enfermera, con una cortina, nunca va a ser bueno, a lo mejor va a ser más enmarcado dentro de un contexto más aparentemente más saludable, pero para la mujer siempre va a ser un acto violento del cual nunca va a poder salir. 87% de las mujeres que abortan caen en un sentimiento de culpa del cual nunca se sale. Y nosotros en el Proyecto Esperanza nos llegan mujeres 30 años después de haber abortado que no logran sobrepasar este acto. Por lo tanto, si sabemos que el aborto es dañino para la salud de la mujer, conocemos los síndromes post-aborto, la secuela del aborto, ¿para qué estamos promoviendo algo que es malo para ella? Esa es mi pregunta. Le quiero hacer una... Sí, encantado los dos, pero quiero hacer un comentario antes, quisiera saber la opinión de los dos, de Pedro Brown y de Joaquín Godoy. Ustedes ocupan una frase en el caso de la violación que aún no lo tienen resuelto, o que lo están analizando, y que están analizando sus propias convicciones. Mi pregunta es, finalmente, cuando se llegue a votar, ¿esto va a ser una votación de convicciones personales o de convicciones de todo el movimiento de amplitud colectiva? Lo dije anteriormente, nosotros hemos definido ciertos pisos, por llamarlo de una manera, en amplitud, pero nosotros no podemos, en temas que son de valor personal, decirle a nadie qué es lo que tiene que hacer o no hacer, o pensar o no pensar. La verdad que eso no se escribe y se adhiere como un regimiento, sino que hay convicciones personales. Por lo tanto, aquí hay una mezcla, como decía muy bien Joaquín, una mano está en el corazón, que son las propias convicciones, y lo que uno cree, y otra está en la razón también de que uno representa a la ciudadanía, a su electorado. O sea, ¿alguno de ustedes podría votar de una forma distinta a todo el movimiento? Eso es lo que interpreto. Siempre en los temas de convicción personal puede ocurrir una cosa como esa. Lo que pasa es que en este caso en particular tenemos concordancia en dos de tres y en la tercera tenemos todos la duda. Por lo tanto, pareciera que podemos llegar a un punto en común. Pero a mí me gustaría decir algo que yo, de verdad, creo que aquí es muy importante no ser absolutista con las cosas, porque yo tengo una diferencia, porque aquí se dice, la libertad no es un fin. Yo creo que la libertad sí es un fin. Y evidentemente que es un fin, por lo menos para mí, desde mi mirada a la vida. Porque la educación, la salud y el trabajo son medios, no son fines. Tener una buena educación no es un fin. O sea, yo no tengo libertad para llegar a una buena educación, sino que tengo una buena educación para llegar a tener la libertad de poder decidir. Y que esa madre que va a tomar la decisión pueda decidir en libertad. Y en libertad significa que tienen las oportunidades para poder tomar una buena decisión con los elementos de juicio y con las posibilidades de hacerlo.
que creo que hoy día en nuestro país eso no ocurre. Por lo tanto, esas libertades están totalmente coartadas y hoy día las libertades en nuestro país están absolutamente manejadas por las capacidades económicas. Y eso es un problema. Es un problema porque si no le damos un emparejamiento de cancha en el inicio, que es principalmente en la educación a nuestros niños, para que después obviamente se diferencien por sus propias capacidades, nosotros estamos generando una desigualdad de base que es muy compleja. Y en eso yo creo que aquí este tema tenemos que verlo con mucha apertura de mente, con mucha tolerancia, porque yo cuando trato de imponer mi posición porque es lo que yo creo, al final lo que estoy mostrando es una debilidad en mis convicciones. Porque si mi convicción es tan grande, yo voy a ser capaz de transmitirla. Y por lo tanto, todos aquellos que me siguen, todos aquellos que están a mi alrededor, van a tener esa misma convicción. Como yo forme a mis hijos, en definitiva va a ser cómo ellos van a enfrentar este tipo de situaciones en la vida, para adelante. Y por lo tanto, yo no le tengo que temer a si hay una ley o no hay una ley. Porque al final de cuentas a nadie se le va a obligar a tomar una decisión como esa. Y lo que no queremos en nuestro país, por ningún motivo, es, por ejemplo, las redes sociales, porque tú ya leías alguno, pero yo leo a Héctor Tagle recién, que pone, abortemos al diputado Brown del Congreso. Yo creo que eso no queremos. A lo mejor hay mucha gente que sí lo piensa que no me salga electo. Perfecto, no tengo problema. Eso se verá en la próxima elección. Pero entrar en la descalificación porque alguien piensa distinto creo que es terrible. Y por eso que yo creo que tenemos que aprender a tener estos debates de manera sana, tal como se está dando acá. Tenemos posiciones distintas, pero con respeto, con cariño. O sea, al final de cuentas, cuando salimos de esta discusión y a pesar de esas diferencias, podemos ser amigos, podemos compartir y podemos tener una mirada en muchas otras cosas conjuntas de lo que se le requiere de manera urgente para nuestro país. Bien, nos quedan los últimos minutos. Le quiero conceder la palabra a Joaquín Godoy y después al cierre Jesús Rosales. Antes, en respeto a la gente que nos escribe, Pedro Chávez dice, la píldora del día después también es un aborto disfrazado. Quería decir una cosa muy breve, que es lo que a mí me motiva a estar en política. La libertad es un fin en sí mismo, porque si tú la tienes, las personas pueden seguir sus propios proyectos personales. Por eso nosotros tenemos filosofías distintas. Para mí, esa es la esencia de lo que quiero lograr desde la política, que cada una de las personas que está aquí tenga la libertad de emprender su propio proyecto personal, la que a esa persona la hace feliz. Por eso yo soy liberal. Jesús Rosales, ¿es liberal o es conservador usted? Yo creo que el debate ciertamente es positivo porque permite una discusión de ideas. Yo creo que claramente aquí hay una serie de posiciones expresadas desde perspectivas distintas, claramente, y yo creo que siempre, y el Parlamento es eso, es un lugar de discusión, es un lugar de confrontación de ideas, de ponerse de acuerdo, etcétera. Pero hay, digamos, aspectos fundamentales que yo sí quisiera tal vez terminar señalando. Uno es, bueno, el debate es posible entre personas que tuvimos la posibilidad de vivir. O sea, nadie de los que estamos aquí tuvimos, o por lo menos nuestras madres tuvieron la decisión de abortarnos, y por eso hoy podemos hablar del aborto entre personas que pudimos nacer. Desafortunadamente, muchas de las personas que pudieron haber nacido y haber participado en otros debates defendiendo su posición de vida, no están porque sus progenitores decidieron que no vivieran. El otro punto importante que sí quisiera señalar es que hay aspectos que sí son, por decirlo de alguna manera, categóricos, no absolutistas, que es distinto. No es que alguien tenga que imponer su verdad o alguien tenga que hacer prevalecer su posición sobre otras. Sabemos que sobre estos temas hay discrepancias y, por supuesto, en el tema del aborto, por ejemplo, podemos encontrar gente que piensa que la vida comienza desde la concepción, pero que ahí hay vida, pero no hay persona, que persona es desde cierto momento en adelante, y hay posiciones incluso que señalan de que es persona hasta después de que se nace, y esto ha permitido que, por ejemplo, en algunos estados de Estados Unidos exista lo que se llama el aborto por nacimiento parcial, y es que mientras no nazca totalmente la persona, no es persona, y entonces es posible que un médico
en el momento mismo del alumbramiento de la madre, el bebé esté saliendo y ahí mismo es succionado su cerebro, muere y el médico no es condenado porque no mató a nadie, o sea, no mató a una persona y por lo tanto no cometió delito, porque el aborto es permitido. Entonces, se llegan a casos de relativismo tal sobre ciertas posiciones que es donde yo señalo que sí es importante la reflexión, es importante la discusión serena y respetuosa, pero también es importante una base de criterios fundamentales, oír no solamente aspectos que tienen que ver con lo ético, lo espiritual o lo religioso, sino la posición también científica que señala cuándo existe el código genético que hace a un ser humano en su esencia, o sea, lo que es justamente un principio ontológico de vida y de humanidad. Muy bien, les queremos agradecer aquí al diputado Brown, diputado Godoy, Patricia Conel, Alfred Cooper y Jesús Rosales. Le damos un aplauso también a todos ustedes. El tiempo en la televisión es limitado. Queremos también comentar algunos últimos Twitter. Ricardo González dice que el vientre de la madre sea el lugar más peligroso del mundo, es una exageración. Ignacio Ampuero dice, hay que mejorar la realidad de los niños del CENAMI y del sistema de adopción. Victoria Bemont, en violación es macabro matar al niño por el crimen del padre. Siga debatiendo en las redes sociales, les queremos agradecer la sintonía que ha tenido este programa especial. Nos vemos también en el día lunes, donde transmitimos habitualmente nuestro programa Conciencia de Valores. Chao, chao. Conciencia de Valores.